Los saludo a todos desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas. Hoy, 21 de febrero del año 2023, 8:27 p.m. Amigos, todavía yo me cuestiono, me pregunto cómo en tantas reuniones de las que hemos visto en las últimas horas, Zelensky continúa vistiéndose como un adolescente, mientras los demás tienen que llevar su saco y corbata. Porque yo hace unos días pensé que de pronto esta corriente Zelensky de su uniforme iba a ser imitada por algunos, pero no. Ninguno de los asistentes a estas reuniones, como en Polonia, como en Kiev, eh, como en Bruselas, han dejado de usar el saco y la corbata. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Porque miren, yo he estado tratando de investigar, de escudriñar qué está pasando en las diferentes batallas, en el terreno de la guerra en Ucrania, y la información es escasa. Los movimientos y los enfrentamientos son escasos. Antes nos decían que esto era por el invierno, que la gente estaban aprovechando para traer suministros, que estaban usando menos munición, que estaban intercambiando tropas que llevaban mucho tiempo por tropas nuevas. Pero no, esto me da a mí la idea de que quieren tratar de arreglarlo en otra instancia, a otro nivel más global, utilizando advertencias, amenazas, proponiendo esquemas de lo que podría ocurrir y no ocurrir. Porque yo me pregunto, yo vi a Pelosi aterrizando allá en Taiwán y creo que ustedes también. Yo vi a Zelensky aterrizando en Washington en diciembre del año pasado. Hoy veo a Biden que llegó a Polonia, Kiev, 10 horas por tren, 10 horas de regreso. Hoy está en Polonia. Y los emisarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la China están en Moscú. Están viajando todos estos actores de este modelo nuevo geopolítico en torno al asunto de la guerra y sus intereses económicos, políticos, geográficos, esta bolsa grande que no alcanzaríamos en 100 años para poder descifrar, pero que tiene que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania. Porque, miren, el tema nuclear, no nos digamos mentiras, el tema nuclear no se va a dar. Esto que quedó en nuestros cerebros sobre lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, jamás se nos va a olvidar, así sea que no nos tocó estar allá, pero hemos visto imágenes, hemos leído cientos de parágrafos de información. Esto no queremos que ocurra, pero Occidente, sabiendo el tema de que Rusia ha tenido oportunidad de usar armas nucleares y no lo ha hecho, se está aprovechando en el tema de armas convencionales, como por ejemplo lo que desde Ramstein le han anunciado a Rusia que viene en camino. Y esto no es ningún cuento. Miren, aquí pongan atención. Estas son las armas más poderosas del planeta Tierra que vienen en camino hacia Ucrania, armas convencionales como las que están viendo en pantalla. Esto no es invento mío. Miren, este es el Howitzer, el Bradley M2. Además que o las están fabricando o las están reparando, pero que ya han anunciado que vienen en camino. Mientras tanto, y por el tema de los semiconductores, Rusia está trabajando el tema de equipos más antiguos, aunque en mayor cantidad, para lo que podría venirse en camino, para lo que Occidente ha planteado que viene en camino. Mientras tanto, sí, muy bonito, vemos estas imágenes desde Polonia
el presidente Biden allá, todos con su celular, haciéndole el video al representante del mundo occidental, se podría decir. Se podría decir que Biden es quien manda en Europa. Los Estados Unidos han tomado control de Europa a través de la coyuntura de la guerra en Ucrania. Esto al que le caiga el guante, que se lo chante. Aquí vimos a Biden en Polonia. Miren qué fastuosidad militar. Estos desfiles, de pronto los veía yo allá en West Point, una vez que me tocó viajar a Los Ángeles. Miren, el presidente Biden haciendo un discurso en Polonia al estilo de Kamala Harris, su vicepresidenta, sobre el tema de los derechos humanos, de las atrocidades cometidas por Rusia. Claro, tapando todas las atrocidades que Estados Unidos cometió en el Vietnam, tapando todas las atrocidades de Abu Ghraib allá en Irak, que estas imágenes jamás se las podría mostrar por este canal, pero que ustedes pueden consultar, por ejemplo, la página del escultor y pintor Botero colombiano para que vean estos cuadros que él ha hecho sobre lo que ocurrió en esta cárcel en Irak. Pero ahora el hombre más poderoso de los Estados Unidos llega a Polonia a tocar el tema de Bucha y otras buchas en Rusia, cuando esto es jurisdicción de los entes y de las organizaciones que tienen ese derecho a investigar como comisiones que han sido creadas por las Naciones Unidas, comisiones que todavía no han redactado ni emitido un comunicado al mundo como resultado de las famosas atrocidades de las que habla Kamala Harris y el presidente Biden. Pero por encima del tema del discurso de Biden, que obviamente él está en su derecho como presidente de los Estados Unidos, en ser el vocero de Occidente que está ayudando a Ucrania, porque como lo dijo Biden, el 24 de febrero del año 2022 recibí una llamada de Zelensky y el hombre me decía, escuche Biden, la matraca, el sonido, el estruendo de estos misiles que están cayendo sobre Kiev, necesitamos su ayuda. Y Biden dice inmediatamente, no solamente Estados Unidos, sino los amigos de Estados Unidos salieron en defensa de Ucrania, sin hacer preguntas incómodas, sin cuestionar cuál había sido la historia de Ucrania en los últimos años. Estados Unidos salió a defender a Ucrania con javelins, con todo tipo de armas antitanque, con sistemas de defensa antiaéreo, con entrenamiento, con envío de tropa a Polonia, Alemania, etcétera, esos países para brindar apoyo, así sea a una distancia cercana. Pero les ha aparecido la China. En medio de esto que está ocurriendo, apareció la China. Hoy en día no está Xi Jinping en Moscú. Están altos representantes, incluyendo el director del Departamento de Relaciones Exteriores, Wang Yi, entre otros, esbozando la nueva propuesta de China en medio de esta situación prácticamente de callejón sin salida, a la que le han dado el nombre de Iniciativa de Seguridad Global, que es la propuesta de China. Hablan de que el viernes Xi Jinping, presidente de la China, el presidente de un país de 1.400 millones de habitantes, va a hacer un discurso en las Naciones Unidas. Otros medios informativos dicen que no. Sin embargo, desde hace unas horas, sus emisarios han empezado a divulgar cuál va a ser ese discurso y cuál va a ser esa nueva propuesta de China, un país que reconoce que lo que está ocurriendo se está saliendo de las manos, que lo que está ocurriendo podría comprometer no solo a unos cuantos países, sino a todo el planeta,
Y es curioso cómo la China, un país que ha sido sancionado con aranceles desde la época de Trump, aranceles del 20-25% a sus principales productos, un país que ha sido azotado por parte de los Estados Unidos con esta nueva ley en la que Estados Unidos le entregó a productores estadounidenses 52.000 millones de dólares para competir contra los semiconductores chinos, siendo Estados Unidos un país que respeta y que promulga la libertad de exportación, importación, el libre comercio. Hoy en día aparece la China, a pesar de que Pelosi fue allá a Taiwán a mostrarse como una mujer grande, como representante de siendo mujer y ya de gran edad, viajó sin miedo. Siendo Biden un hombre de edad, viajó sin miedo a Kiev. Pero igual, estos son mensajes subliminales que nada tienen que ver realmente con lo que va a ocurrir en esta guerra. Sin embargo, China, un país que en los últimos años está en la mirada del gobierno de los Estados Unidos como un país que desde la distancia ven cómo su economía crece, no solamente a raíz de tantos habitantes, porque Estados Unidos tiene 300 millones, Rusia 166, Colombia 50 millones, la China tiene 1.400 millones de habitantes, entre los cuales la mitad de la población son hombres y un porcentaje de estos hombres están en capacidad de participar en las Fuerzas Armadas de la China. Y hace unas horas he visto un video que no se los puedo mostrar, de niños no mayores de 8 años ensamblando pistolas con una agilidad que ni siquiera la tenían mis compañeros más ágiles allá en West Point cuando ensamblábamos estas pistolas calibre 45. Pero esta es la realidad del planeta Tierra, no el que hace los mejores discursos, no el que presenta las amenazas más temerarias, es realmente aquel que está en capacidad de agredir al enemigo, aquel que está en real capacidad de afectar la economía del otro, no el que hable más duro o tenga la musculatura más fuerte. Es que Xi Jinping tiene unos representantes bastante poderosos con argumentos que hay que escuchar. Miren, por ejemplo, este señor es Wang Wenbin, también trabaja en la oficina de Wang Yi, y él dice, por ejemplo, este comunicado que este año de guerra nos ha demostrado que la guerra no es la solución, que hay que negociar. Pero mire este otro argumento de este señor Wang Wenbin. Dice que Estados Unidos ha acusado falsamente a la China de estar suministrando armas a Rusia cuando es realmente lo contrario. Estados Unidos suministrando armas a Ucrania. Es como una pareja en el que el uno culpa al otro de ser infiel, siendo él el que es el más infiel. Esto es lo que está ocurriendo. En medio de la geopolítica también hay chismes, también hay mentiras, verdades, intereses políticos, económicos. Y un comentario que quiero que ustedes analicen es el comentario de que no es China, sino Estados Unidos quien suministra sin cesar armas al campo de batalla. Estados Unidos no tiene derecho a órdenes ni disposiciones a China. Jamás aceptaremos indicaciones ni amenazas estadounidenses sobre las relaciones chino-rusas. Es cierto, porque hace unas horas leí un comunicado en el que China dice que Estados Unidos no está equipado ni tiene el derecho a decir qué país puede dar armas a otro. Y esto es muy cierto. Ahora, ¿cuál es lo que más quiero comunicar en este video? Que se sale de lo común y corriente que hemos visto en el día de hoy en cientos de videos que han sido publicados. ¿Qué es lo que significa la iniciativa de seguridad global por parte de China? Porque de pronto el viernes vamos a ver a Xi Jinping haciendo el discurso, o de pronto no, pero ya estos emisarios han esbozado cierta información que quiero suministrarles. Número uno, esta iniciativa se llama GSI. Dice, está a favor del multilateralismo. Rechaza la mentalidad de Guerra Fría. Esta es la propuesta de China.
rechaza confrontaciones de bloque, que es lo que ha buscado mucho Occidente, rechaza el hegemonismo en cuanto a que no se puede dar que un solo país, llámelo Estados Unidos o el país del norte, sea el rector del mundo, que Estados Unidos sea el único país que tenga control en las economías de todos los países del planeta, que sea Estados Unidos el que dicte quién debe ser el presidente de cada país, así sea Colombia, que Estados Unidos no puede ser el país que le diga a un futuro candidato en Colombia que si no cambia de actitud hacia los Estados Unidos no le va a ayudar en su campaña política. Dice China, nunca se puede ganar una guerra nuclear. Eso es cierto, lo sabe China, lo sabe Rusia y lo sabe Estados Unidos, y por eso está usando Estados Unidos y Occidente con el envío de estas armas, porque ellos han hecho reuniones. Claro, es que, es que Putin no va a hundir el botón rojo. No, ese señor nunca lo haría. Vamos con los tanques, amigos, leopardos, Abrams, como los quieran llamar. Vamos a mandar los aviones de combate, que ese señor no tiene los cojones para apretar el botón. Ese es el consenso. Entonces están abusando con armas de gran precisión. El mensaje de Occidente es: enviémosle a Ucrania las armas más poderosas, armas que no pueda contrarrestar, no pueda atacar Rusia. Y hay preocupación en China de que esto se salga de control. Estamos preocupados en Colombia, en Perú, en México, en todo el mundo, de que estos locos de pronto cometan algún error y esto se salga de cauce. Ha salido, por ejemplo, comunicados de parte de los amigos de Sudáfrica. Me gustó el comunicado que dice: sin paz no puede haber desarrollo. Aquí en Colombia, 60 años de violencia. El desarrollo, aquí lo único que se ha movido es carbón, petróleo y cocaína. Dice Sudáfrica, un mensaje a los países desarrollados del planeta, ustedes saben quiénes son. No deben usar su fuerza económica para coaccionar a otros, entre comillas, lo que ha ocurrido con Venezuela. Y yo, como colombiano, últimamente he leído cantidad de informes que Venezuela, su economía va hacia abajo. Esto es preocupante y esto tiene mucho que ver con actores allá en el Congreso de los Estados Unidos que saben cómo apretar las tuercas para que la economía venezolana colapse, aún mientras Venezuela está enviando petróleo a Estados Unidos sin recibir un solo dólar, porque Estados Unidos se lo recibe como cambio a deuda, sin hablar de Guaidó y los 150 millones que se me cateó, que no son asunto del video del día de hoy. Lo que yo veo hoy en día, no solamente en cuanto a las relaciones de Xi Jinping con Putin, que son excelentes, porque ellos tienen lo que se llama amistad sin límites. Lo que veo hoy en día, y hablando del mensaje de Putin, que me pareció interesante, que dice que Estados Unidos tiene bases militares en todo el planeta, ¿qué tal que Rusia y China hiciesen lo mismo? Y claro, hay bases militares aquí en Colombia y en otros países en Latinoamérica, pero el asunto en cuestión es por qué Occidente no ha admitido al menos que en los últimos 8 años han habido atropellos por parte del gobierno ucraniano contra los habitantes del oriente de Ucrania. Miren, yo veo hoy a Joe Biden muy feliz, muy orgulloso en Polonia. Definitivamente es un orgullo ver al presidente de los Estados Unidos con semejante desfile tan majestuoso. Qué gran honor para un presidente de cualquier país del mundo que lo reciban a uno en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en el Brasil, con semejante desfile militar. Esto es inolvidable, pero yo creo que el presidente Biden, cuando regrese a su oficina, debe colocar no una,
sino dos espadas de Damocles, que son una, lo que está ocurriendo en Irán, que ya tienen uranio enriquecido, dice la Organización Internacional de Energía Atómica, ya no del 80, sino del 84%. Yo estaba investigando hace unos minutos, por ejemplo, este aparato que cayó en Hiroshima tenía un grado de pureza del 80%, y por ejemplo el 90-94 hubiese causado en Hiroshima, hubiese duplicado esta devastación que vimos allá en Hiroshima, en Nagasaki. Y ahora esa otra espada que debe colgar el presidente Biden en su oficina es ante ese arsenal tan gigantesco nuclear que existe en Rusia, y ahora que Rusia no va a permitir que Estados Unidos revise sus laboratorios ni sus arsenales nucleares, ahora Rusia quedó libre para fabricar más armas, armas más poderosas, algo que va a fomentar la peligrosidad nuclear en el planeta. Ya son a raíz de esta incursión de Estados Unidos en esta guerra, a raíz de Anthony Blinken no haber querido negociar en el año 2021, en diciembre, con el presidente de la Federación Rusa. Ahora lo que se ha generado es una bola de nieve que todos los días estamos viendo que está creciendo a pasos agigantados, y ojalá que esas espadas al presidente de los Estados Unidos no se le caigan encima. Feliz noche, amigos del canal.